Hola, mi nombre es Karen López y te acompañaré en este video en el que identificaremos distintas estrategias que nos permitirán acercarnos a la comprensión de los textos académicos. En el video anterior, notamos que los textos académicos tienen ciertas características que los hacen muy distintos de los textos que circulan en otros ámbitos. En este curso, vamos a definir el proceso de lectura como un proceso de construcción de sentido que implica aspectos cognitivos y sociales. Decimos que es un proceso pues no se da en un solo momento, sino que requiere de una serie de pasos ordenados que nos van a permitir alcanzar los niveles de comprensión requeridos. Es cognitivo, pues implica procesos de pensamiento que nos van a permitir identificar, relacionar y construir el conocimiento. Es también un proceso social, pues depende de la interacción entre el lector y el texto. El texto, a su vez, refleja las intencionalidades de un autor que construye su texto en un momento histórico específico. Por tanto, vemos que la lectura implica mucho más que el reconocimiento de letras o palabras, y que apunta a la reconstrucción del sentido por parte del lector a partir de la información que el texto proporciona. En la lectura se involucran distintos niveles que van desde el reconocimiento de datos específicos hasta la valoración y evaluación que el lector hace del propio texto. Veamos con detalle estos niveles. Un primer nivel, que se considera básico, se denomina literal. En este nivel debemos reconocer las ideas que se encuentran de forma explícita en el texto. El autor Daniel Cassani denomina a este nivel leer las líneas. Un segundo nivel es el inferencial, que se refiere a ir más allá de la información explícita y se realiza a partir de las construcciones y deducciones que el lector hace a partir de la información que proporciona el texto. Daniel Cassani denomina a este nivel leer entre líneas. Y tenemos un último nivel denominado crítico intertextual, que es aquel en el que trascendemos la información que nos presenta el texto y empezamos a construir sentido y a valorar las ideas que aparecen en el escrito a partir de nuestros propios referentes culturales. Por eso se denomina también intertextual, porque requiere de la relación con otros textos. Daniel Cassani denomina a este nivel leer tras de las líneas. Un aspecto muy importante en este tercer nivel es la identificación de las ideologías que subyacen a los textos. Para alcanzar estos niveles de comprensión es fundamental que llevemos a cabo un proceso riguroso de lectura. En este curso les proponemos 3 pasos que nos permitirán alcanzar estos niveles y que se corresponden con los momentos del antes, el durante y el después de la lectura. El antes se relaciona con una exploración inicial del texto. El durante se relaciona con la aplicación de distintas estrategias que nos permitirán identificar los contenidos y los propósitos del texto. Y el momento posterior, el después, se refiere a la elaboración de productos como escritos o organizadores gráficos que nos permitirán consolidar los conocimientos que hemos construido a partir del texto. Nos vamos a detener en el primer paso, la exploración inicial del texto. En este primer paso es importante que nosotros podamos determinar cuál es nuestro propósito como lectores, pues de ello dependerán las estrategias y procedimientos que vamos a usar. Un segundo aspecto es la identificación del contexto de producción del texto, es decir, de las condiciones históricas y sociales en las cuales el autor produjo el escrito. Esto nos aportará a la identificación de las intencionalidades del autor y nos permitirá alcanzar un nivel de comprensión crítico intertextual. Un tercer elemento es la identificación y explicitación de nuestros conocimientos previos. A partir de esa explicitación podremos ir contrastando la información que nos proporciona el texto con la que ya teníamos. El procedimiento para hacer la exploración inicial del texto incluye la revisión del título, que nos permitirá identificar el tema, la revisión de la estructura a partir de los subtítulos y otros rasgos que nos permitan saber cómo está organizado el texto. En los artículos científicos es especialmente pertinente revisar el resumen y las palabras clave que aparecen al inicio. En otros textos podemos concentrarnos en la introducción, que suele indicarnos cómo se ha organizado el escrito. Revisaremos también los rasgos paratextuales, que como hemos visto se relacionan con los gráficos, las tablas, las palabras en negrita y otros aspectos que el autor ha destacado en el texto. Exploramos también el vocabulario, principalmente con aquellos términos que no conocemos, y podemos hacer búsquedas en diccionarios,
que pueden ser genéricos o especializados. De igual manera, revisamos las citas y las referencias bibliográficas para saber qué otros textos consultó el autor y qué enfoque le ha dado a su propio texto. Un último elemento que consideramos es la extensión, porque eso nos ayudará a tomar decisiones sobre cuánto tiempo debería demorarse nuestro proceso de lectura. Hemos visto en este video que la lectura es un proceso complejo que involucra distintos factores y que tiene distintos niveles de comprensión. En el contexto universitario se espera que los estudiantes puedan llegar a un nivel crítico intertextual que les permita analizar la información que circula en su contexto, evaluarla y tomar decisiones razonadas y conscientes. Dada esta complejidad de la lectura, vimos también que requiere de un proceso riguroso para poder abordar el texto. Nos detuvimos en el paso de la exploración y en los siguientes videos reconoceremos los siguientes pasos. Muchas gracias.